Hola, ¿cómo están? En México, prestigiosos juristas como es el doctor Atilio Alberto Peralta Merino estudian la posibilidad de solicitar se la declare de traidora a la patria a doña Rosa Irene Palencia, ministra del Interior del Ecuador, por los acontecimientos del 5 de abril pasado, y que es de conocimiento y rechazo mundial de todo país civilizado y que respeta la diplomacia internacional. Pero a pesar de dar la orden de asalto a la embajada de su país de origen, la señora Palencia más bien se siente un poco orgullosa de lo acontecido, y eso se demuestra a cada declaración que den medios ecuatorianos sobre el tema del asalto a la embajada y de otros escándalos que salpican directamente al gobierno de su jefe Daniel Noboa. Sin embargo, de esta actitud poco comedida con su cargo y más aún con su patria, lo mínimo, para mi parecer, que debía hacer es retirarse del gobierno, dar un paso al costado y de esta manera agradecer la noble actitud del presidente mexicano, ya que Andrés Manuel López Obrador afirmó que no pedirá que Mónica Palencia, ministra del Interior del Ecuador, que tiene la nacionalidad mexicana, se la declare traidora a la patria, por ordenar la irrupción violenta en la Embajada de México en Quito. López Obrador reiteró que su gobierno no la va a considerar traidora y adelantó que valorará suprimir el apartado del artículo 33 de la Constitución referente que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país. ¿Qué nos piden? ¿Que la consideremos traidora a la patria? Eso no, declaró el mandatario. Y aquí, si me permiten, quiero hacer un paréntesis y mostrar mi más absoluto y sincero respeto y admiración por este gran ser humano, antes que presidente. AMLO da muestra de ser un verdadero estadista. Honestamente, quiero sincerarme con ustedes. Yo actuaría exactamente contrariamente. Por mí, esta Palencia debería ser considerada apátrida, porque pienso que es una vergüenza, tanto para México como para Ecuador. Ni allá ni aquí. López Obrador explicó que Palencia solo recibió la orden del presidente Daniel Noboa para que se asaltara la embajada mexicana. Y la señora ante la Asamblea de Ecuador compareció y rechazó las voces que la tildan de traidora a la patria por la decisión del gobierno de allanar la embajada de México. La ministra admitió que a fines de febrero, como máxima autoridad de la policía y debido a una orden de captura vigente dictada por un juez contra Jorge Glass, solicitó a la Cancillería pedir formalmente a la Embajada de México que entregara al ex vicepresidente y autorizara el ingreso de la policía con fines de detención. Pero ante la negativa de México, Palencia dijo que su posición fue no insistir y dejar que el tema fuera abordado por canales diplomáticos. Así, mi vinculación jurídica como súbdita del Estado mexicano fue, es y ha sido inquebrantable. Y no admito ni voy a admitir jamás que se pretenda ensuciar mi nombre por delincuentes que hayan hecho tanto daño a los ecuatorianos y a los mexicanos de Latinoamérica. Tildándome de traidora a la patria, sostuvo. Y ahora, ante las expresiones de esta señora, quisiera preguntarle a qué delincuente se refiere, porque ella, que dice que es abogada, sabe, como todos sabemos en Ecuador, que la justicia en mi país está en soletas. Literalmente no existe ahora mismo eso en Ecuador. Por lo tanto, muchos sentenciados y mal llamados prófugos, como se llenan la boca muchos, incluido esta señora, están injustamente pagando cárcel y lo saben, pues hacen los pendejos. Señora ministra, yo sí le sugiero que antes de hablar tanta sandez, se enjuague la boca, haga gárgaras como usted mismo sugirió y escupa toda esa bilis que usted y muchos funcionarios del gobierno, empezando por el presidente Daniel Noboa, la tienen. Ya basta decir a todo opositor
o a quien denuncia sus zapadas. Basta de tratarlos de delincuentes o narcotraficantes. Ya sean más serios, den la talla, para eso los eligieron. Con esa actitud, sinceramente, dan vergüenza ajena. Panda de majaderos. ¿Qué delitos son los que se persiguen? Son traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque la ministra del Interior de la República de Ecuador. Luego venimos a comentar. ¿Qué delitos son los que se persiguen? Son traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque la ministra del Interior de la República de Ecuador, Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ostenta la ciudadanía mexicana. Y conspiró o tomó medidas en contra de una decisión del Estado mexicano que era conceder el carácter de asilado político a un individuo que estaba refugiado en la Embajada de México. Quien sea, a mí no me tiene muy sin cuidado. Creo que le antipatiza mucho a algunos, a mí no me simpatiza en lo particular. El problema es que es una decisión soberana del Estado mexicano, haber concedido el carácter de asilo. Eso lo hace a ella traidora a la patria. Y conforme al 126 del Código Penal Federal, los extranjeros que participen en esta medida junto con ella son reos de este delito. Por lo que hace al sujeto indiciado principalmente, Daniel Roy Gilres Novoa, con su carácter de jefe de Estado, por principio de cuentas, goza de inmunidad soberana y por lo tanto no puede ser sometido a tribunales nacionales. Este es un viejo principio que data desde el siglo XIV, con Bartolo de Saxoferrato. Parim parem non habent jurisdictionem, entre iguales no hay jurisdicción competente. ¿Por qué se le somete, por qué se le indicia en esta denuncia? Porque incurrió en un tipo penal previsto en la Convención del Estatuto de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que fue secuestrar precisamente al señor Glass. Estoy buscando el precepto específico, es el artículo 7, numeral 1, inciso E del Estatuto de Roma, es el que tipifica este delito. Y resulta que conforme al artículo 27 del Estatuto de Roma no rige la inmunidad soberana de jefe de Estado. Se cita el Estatuto de Roma en esta denuncia, no pretendiendo que se acuda a esta instancia supranacional, que es la Corte Penal Internacional, sino como norma de derecho interno, porque México suscribió y ratificó el Estatuto de Roma, fue aprobado por el Senado en los términos de la Ley de Celebración de Tratados y del artículo 133 constitucional y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es parte del derecho de la tierra, siguiendo la célebre fórmula de William Blackstone, del derecho internacional es parte del derecho de la tierra, the international law is a part of the lowland. El principio de Blackstone se quedó plasmado en el artículo 6 de la Constitución de Filadelfia, de ahí pasó al artículo 126 de la Constitución de 1857 y a nuestro actual artículo 133. O sea, se le cita como norma de derecho interno, como ley aplicable en México. Por esa razón se endereza la denuncia contra un señor que por principio de cuentas tendría inmunidad soberana, salvo por lo que hace a esta conducta, dado lo que al efecto establece el Estatuto de Roma. Los demás delitos que se siguen contra todos los demás indiciados, además de traición a la patria, son motín, vulneración de los símbolos patrios y una serie de delitos que están en el capítulo correspondiente a delitos contra la seguridad de la nación. En el actual gobierno de Daniel Noboa se caen los mismos errores que en el gobierno del incompetente Lazo. Son deslenguados y de calumnia fácil. Recordemos que Lazo denunció a la opinión pública que asambleístas que le pidieron, según él, dinero a cambio de votos para dar trámite a alguna ley, y a lo mejor fueron ciertas esas aseveraciones. Pero ¿por qué entonces no se la denunció en fiscalía? Además, recordemos, en el último levantamiento indígena, Lazo usó como arma arrojadiza estereotipar a todo quien criticaba su forma de gobernar, a todo aquel que denunciaba sus evidentes actos de corrupción de él y de su entorno familiar. Se lo acusaba de narcotraficantes y eso es exactamente lo que hace en el gobierno actual. Ayer nomás, la señora Palencia trató de esta manera a quienes dieron a conocer esta trama de tráfico de influencias y conflicto de intereses, que también es corrupción, lógicamente, pero por parte de ellos, no de moradores y representantes de organizaciones ambientales que dieron a conocer estos atropellos y tala de árboles.
El presidente Noboa se ha burlado en más de una ocasión de la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass, haciendo escarnio público de su encarcelamiento. Además, injustamente en La Roca, que es una cárcel de máxima seguridad, donde deberían estar Fito y compañía, y que quién sabe dónde estará ahora mismo disfrutando de su libertad. Daniel Noboa se ufana diciendo que todos saben que es un pésimo enemigo. Será por todas las mañas y argucias que practica para atacar a sus enemigos, como él mismo expresa. Y así una serie de desatinos de parte de quien funge, pero no puede ser presidente del país a carta cabal. Como ya lo he manifestado, a este muchacho se le asomó la Virgen y se encaramó en Carondelet. Y ahora hasta equipo le falta. Poca gente acepta ser su ministro porque temen que termine como la ex ministra Robo. Por eso, Roberto Luque está a cargo de 2 ministerios. No es porque sea superdotado, pues ni mucho menos. Es porque Daniel no tiene a quien nombrar su funcionario. Y ahora, la asambleísta Ana Galarza, de la bancada de Construye, nos sale con tremenda perla, diciendo que otro asambleísta del partido oficialista le confesó que el presidente Noboa lo amenaza con sembrarle de droga. Eso es muy grave. Sembrarle de droga en el carro si no se somete a sus requerimientos. Debemos entender, compatriotas, que cuando la cabeza de una institución actúa mal, generalmente lo mismo pasa con el resto de integrantes. Quiero decir que si del mismo gobierno se instaura la mentira y la calumnia como práctica habitual de defensa, pues no esperemos mejor conducta de asambleístas como la señora Ana Galarza, que no es que tenga mi confianza y credibilidad, pero como dice el refrán popular, cuando el río suena es porque piedras trae. Haciendo un gran trabajo y que deberían de tener la frente en alto, es la cantidad de ataques que hemos recibido en los últimos días. ¿Por qué? Por desenmascarar un servicio corrupto a las cárceles, donde mágicamente aparecían rifles, municiones, donde aparecía droga, donde aparecían explosivos. También estructuras criminales en empresas de seguridad fachadas. También porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo y no íbamos a permitir que un prófugo de la justicia se nos lo lleven del Ecuador. Hoy en día podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado, incluso legisladores de la bancada de ADN, le temen al presidente, les toca hacer cosas que no quieren, y dicen, mira, me dijo que si no hacía esto me iba a poner droga en el carro. Entonces... ¿Usted tiene pruebas de esto que está diciendo? ¡Qué severo! Sí, claro, el asambleísta Jonathan Parra se acercó a mí porque tuvo una actitud poco ética o poco transparente hacia mí y me pidió disculpas y me dijo que el presidente le había obligado y que él es su único hijo y que la amenaza y la preocupación de él era justamente el hecho de que le mencionaban que si no lo hacía le iban a poner droga en el carro y que él era único hijo y que no quería tener problemas, pero que yo le entienda. Y de alguna manera yo le entiendo, o sea, le entiendo que le hayan obligado a hacer algo que él no quería, pero sí. Muy grave lo que nos está contando. Que hay dentro de algunos legisladores es real. Muchas gracias por prestarme su atención día a día. Los espero mañana.